Bienvenidos amigos a nuestro primer programa de Proclaim. En este día tengo con nosotros a un buen amigo, a un gran pastor y ministro con más de 50 años de experiencia, nuestro hermano Edgar Reyes. Hermano, ¿cómo está? Pues gracias a Dios, bien, dándole gloria y honra a nuestro Dios. Qué bien. Es una alegría que estemos juntos. Amén. Creo que fue hace como un mes que nos vimos allá en Sí. Houston. Y este podcast todavía estaba en planificación, pero todavía no había ido puesto todas las cosas en orden. Y luego ese día que estuvimos allá juntos en Houston, sentí una gran inspiración. Dije, esto tiene que ser ahora. Amén. Y deseo que mi hermano sea mi primer invitado. Así que con usted inauguramos. Amén, gloria a Dios. Y con usted vamos a recibir de parte del Señor. ¿Y por qué no nos cuenta un poquito acerca de usted? ¿Cómo se llama su iglesia? Bueno, la iglesia se llama Compañerismo Nueva Cosecha y estamos ubicados en el 1620 de la calle Córdoba en Los Ángeles, Okay. entre la calle Washington y Vermont. Muy bien, mero centro. Mero centro ahí. Sí, qué bien. Pues qué bueno que estamos juntos. Amén. ¿Usted de qué país originario? De Guatemala. De Guatemala. ¿De qué ciudad? Soy de la parte oriental de Jutiapa. Jutiapa. Sí. Qué lindo. Solamente una vez he ido y fue de escala. Ajá. Pero me encantaría ir algún día ya de adulto a Guatemala y conocer. Sería un privilegio Sí. tenerlo allá. Qué bien. Pues ese día tuvimos una gran conversación. Sí. Y creo que las cosas que hablamos ese día no solamente fueron edificantes para mí, pero también creo que son de edificación para una audiencia mayor. Claro que sí. Mayor, y por eso pues deseaba que usted compartiera algo de lo que el Señor ha depositado en su corazón. Amén. Y que el Señor nos hable en este día. Amén. Claro que sí. Díganos. Bueno, uno de los problemas que afrenta la iglesia en el día de hoy es que mucha gente, aún dentro de la iglesia, cambian de iglesia, pero no de costumbre, Sí. por el hecho que no se ha hecho un trabajo específico con respecto a cómo ayudar a los hermanos dentro del discipulado, no solamente en lo emocional, en lo espiritual, sino también cómo ayudar a nuestra gente a cambiar nuestra mentalidad. Sí. Porque si cambiamos nuestra mente, entonces crecemos espiritualmente y crecemos emocionalmente también. Correcto. ¿Verdad? Esta es una de las cosas que venimos siempre tratando de hacer y creo de que es una parte de mucha importancia porque la mayoría de personas creen con su alma, creen con su corazón, pero en su mente están un poco atrasados por el hecho de que la palabra dice de que el enemigo siempre tira dardos. Sí. Y los dardos que el enemigo tira son pensamientos, Sí. ¿verdad? Y entonces cuando nos tira los pensamientos, sabemos que nuestra mente procesa miles de pensamientos al día. Correcto. Algunos son positivos, otros son negativos, pero nosotros tenemos la facultad, el derecho de poder decidir qué pensamientos tomamos y qué pensamientos rechazamos. Es decir, podemos escoger lo que vamos a pensar. Exacto, podemos Correcto. Escogerlo. Por la sencilla razón que Dios nos ha dado un libre albedrío, Correcto. ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde cuando los hermanos cambian su mentalidad, entonces son más funcionales y también recordamos lo que pasó el día del Pentecostés, Sí. que dice que todos estaban juntos y unánimes, Correcto. ¿verdad? Cuando uno ve la palabra unánime, se le piensa que solamente es estar juntos, sino también es unir ideas, Correcto. unirnos en un mismo sentir Correcto. y en un mismo pensamiento, Correcto. para que entonces las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros desciendan sobre nuestra vida. Sí. Porque si hay diferencias, pues nos reunimos, pero no pasó nada. Solamente la emoción, qué lindo estuvo el servicio, la alabanza estuvo bonita, pero de ahí no pasó. Correcto. Y
hemos perdido esa visión de el tiempo de los milagros, como que fue un tiempo que ya pasó, que ahora solamente tenemos que congregarnos y gozarnos, ser una familia en la iglesia, pero se nos olvida que tenemos que renovar nuestra mente. Correcto. Porque Efesios dice de que, me gusta mucho en la nueva versión internacional, cuando dice que hay que ser renovados en la actitud de nuestras mentes. Correcto. ¿Verdad? Tenemos que cambiar esta actitud. Correcto. Porque recuerdo hace poco estuve hablando con una persona y me dice, hermano, ore por mí que quiero poner un negocio. Y le digo, ¿y cuál es su visión, su propósito por el cual va a poner el negocio? Y me dice, a ver qué sale. Y le digo, hermano, no podemos orar para ver qué sale. Correcto. ¿Cómo ha pensado usted llevar a cabo su negocio? Correcto. ¿Qué son los planes que usted ha hecho? ¿Cómo lo ha diseñado para que entonces funcione? Correcto. Pero si no, le digo, estamos perdidos. Sí. Porque tenemos que ser positivos. Porque a veces dicen, ¿no? Es que no lo haga, hermano, porque a fulano le fue mal. Fulano fracasó y usted va a ser otro. No. Sí. Cuando nosotros usamos la mente, pensamos y meditamos en qué pudo haber hecho mal el hermano por el cual le fue mal. Sí. Pero entonces, como yo tengo otra mentalidad, voy a usar otro método para ver la gloria de Dios en mi trabajo y en mi vida y ser más productivo en la iglesia. Correcto. ¿Verdad? Entonces, a veces nos pasa esto. Sabemos que, como le digo, el enemigo tira y tira y tira dardos todos los días. Sí. Y en todo momento, aún hasta dormidos. Sí. El enemigo tira. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces hay hermanos que nos dicen, hermano, ore por mí. Sí. Y yo lo primero que le pregunto es, ¿usted cree que Dios puede sanarlo? Porque si me dice, bueno, y miro duda, le digo, vamos a estar orando por usted. Claro. No voy a perder este tiempo en orar en algo que no hay una visión, una esperanza. Wow. Sí. Porque el problema está que cuando perdemos la audición, perdemos la visión. Sí. Esto es correcto, normal, directo. Sí. Entonces, dice, sí creo, hermano. Y luego usted dice, pues vamos a orar. Y luego dice el hermano, viera cuántos hermanos han orado por mí y no ha pasado nada. Aquí estoy, dice, esperando la voluntad de Dios. Sí. Pero la voluntad de Dios no puede funcionar en una mente negativa. Correcto. Tiene que ser en una mente positiva. Porque dice que el que cree en Él, que se acerque creyendo que Él existe, que Él es. Correcto. Si no, lo contrario, vamos a hacer un fracaso. Imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe. Sin fe. Entonces, cuando cambiamos nuestra mentalidad, cambia nuestra fe. Sí. Cambia todo nuestro sentido, cambia nuestra familia, cambia nuestro hogar, cambia nuestras relaciones con los hermanos, cambian, porque ahí se cumple que el más fuerte sobrelleve las cargas del más débil. Sí. Cuando uno ha hecho un cambio, uno entiende a aquella persona que usted ve que no está haciendo las cosas bien y trata de ayudarlo. Correcto. Para que pueda salir adelante. Correcto. Entonces nos damos cuenta de que el enemigo es astuto. Sí. No ataca nuestro corazón, no ataca nuestra alma, no ataca nuestro espíritu porque no puede. Pero sí puede atacar nuestra mente. Correcto. Entonces, la gente dice, hermano, es que yo estaba en tal religión, en tal iglesia, pero ahí ahora conocí la verdad. La realidad, conoció la verdad, le hablaron un momento del poder de la palabra. Sí. Ahora el trabajo es, como decía el apóstol Pablo, olvidándome de lo que queda atrás
Correcto. Porque si la vida que viví fuera del Señor no funcionó, no me dio buenos dividendos, sino me llevó más a hundirme y al fracaso, entonces ahora voy a entrar en una nueva dimensión espiritual en la cual voy a permitir que el pasado quede atrás y voy a comenzar a llenar mi mente y todo mi ser de cosas nuevas. Correcto. Incluso la gente a veces a mí me pregunta cómo es que Dios cambia la vida de las personas. Y me gusta explicarlo de esta manera. Porque mucha gente piensa que Dios cambia nuestras vidas con quitarnos las ganas de hacer lo pecaminoso, lo malo, Sí. Lo fracasado. Pero verdaderamente Dios cambia nuestra vida cuando cambia nuestra manera de pensar. Exacto. Eso cambia nuestra manera de sentir y entonces eso impacta nuestra manera de vivir. Incluso creo que también vale la pena clarificar y expandir un poco. Usa el término positivo, pero yo entiendo que eso significa que la persona tiene una disposición abierta hacia Dios. Claro. Y una, digamos, negativo, una mentalidad cerrada hacia Dios, ¿correcto? Sí. Sí, entonces, entonces así es como Dios cambia a la gente. Cambia su manera de pensar. Claro, porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, entonces vamos a llevar una vida cristiana, pero muchas veces nos refugiamos en palabras que nosotros mismos nos atamos con ellas. Uh-huh. Dice, ¿cómo está, hermano? Aquí viviendo como Dios quiere. Pero cuando usted ve cómo vive, usted dice, ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Se equivocó un poquito usted? ¿Sí? ¿Será la voluntad de Dios? Sí. Y a veces de antemano comenzamos a buscar la justificación en las cosas que queremos emprender. Voy a hacer esto. Que se haga la voluntad de Dios. Sí. Sí, la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Uh-huh. Pero ¿cuál es mi sentir? Sí. ¿Cuál es mi forma de pensar? Correcto. Para que Dios se glorifique. Correcto. Entonces, este es uno de los puntos en los cuales la iglesia tiene que trabajar mucho. Sí. En el discipulado y más que todo, trabajar la mente. Sí. Porque pensamos, voy a servir a Dios o voy a ir a esta iglesia a ver qué pasa. Uh-huh. A la iglesia no vamos a ver qué pasa. Correcto. El salmista hacía entrar por sus puertas con acción de gracia. Correcto. Ya debemos de venir alabando y dándole gracias a Dios, esperando que lo que va a pasar ahí va a edificar mi vida, me va a ayudar a hacer cambios y voy a salir gozoso. Correcto. De lo que estábamos haciendo, ¿no? O lo que vimos. Una de las cosas que yo veo, me recuerdo cuando Eliseo quiere seguir a Elías. Sí. Sí. Dice que mató el buey y asó la carne. Pero el punto fue que él no dijo, voy a guardar mi arado por si me va bien, pues ahí está. Y si me va mal, pues vengo, agarro mi arado y sigo. Sí. No, dice que quemó el arado, pensando con una mente positiva que no iba a volver atrás. Correcto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tener una mente que si venimos a Cristo, no vamos a volver atrás. Wow. Vamos hacia adelante, vamos a ser un instrumento, un vaso que Dios va a limpiar, lo va a usar y entonces veremos la gloria de Dios. Correcto. Porque yo le digo a los hermanos, ¿cuántos de ustedes se gozan cuando ven a un siervo de Dios que viene y pone manos y hay milagros, hay sanidades y se quedan vacías las iglesias porque esa noche va a estar el predicador fulano de tal en tal parte? Sí. Y yo le digo, si Dios no lo ha cambiado, no lo ha sanado en su casa a la cual usted pertenece, no espere que va a pasar en otro lado. Porque es el mismo Dios que estamos predicando. Correcto. Lo que tengo que darme cuenta es, ¿qué es lo que este hombre hace para que Dios lo use? Sí. Que yo no pueda hacer.
para que me use. Sí. Pero si no cambio de mentalidad, siempre voy a pensar que, como dicen algún dicho por ahí, ¿no? Que hay gente que dice, ¿cómo está? Pobre hermano, pero contento. Ya los ricos están cabales. A veces pensamos que los que hacen milagros son especiales. No. 3 cosas hay que hacer para ser usados por Dios. La oración, sí, el ayuno y la palabra. Si nosotros entramos, cambiamos nuestra mente de dejar de ser oidores para convertirnos en hacedores, entonces nos vamos a gozar con los que hacen milagros, pero más nos vamos a gozar nosotros cuando Dios nos use a nosotros. Sí. Hay una diferencia. Sí, hay una gran diferencia. ¿Sí? ¿Pero por qué? Pero a veces lo más fácil. Uh-huh. Nos pasa que queremos la comida, pero ya triturada para no tener que hacer ningún esfuerzo. Pero eso no funciona así. Correcto. Tenemos que cambiar nuestra forma. Correcto. Y no hay, así como el agua tiene una fórmula, uh-huh, así también nosotros tenemos una fórmula. Sí. Que es la palabra. Correcto. Que dice que nos cambia y nos transforma. Uh-huh. ¿Sí? Porque si no somos transformados en nuestra mente, estamos en la iglesia, pero estamos esperando solo la voluntad. La voluntad. Y cada año pasa, llega el fin de año y tenemos una mente. Gracias, Señor, por este año. Gracias por el año que viene. Pero, ¿qué planes? ¿Qué hemos diseñado? Uh-huh. Cuando no cambiamos la mente, tenemos un problema grande. Correcto. Nunca podemos hacer una evaluación ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Uh-huh. Los días pasan un día más. Gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, por este otro día. Y se nos fue el año. Sí. Cuando cambiamos de mente, hacemos planes. A cierto tiempo evaluamos. Uh-huh. Y si no, cambiamos de estrategia. Claro. Pero la mente tiene que estar activa. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo les decía, hermanos, estamos a 6 meses, ya a medio año. Hagamos una evaluación, qué hemos hecho y qué hemos logrado y qué nos falta por hacer. Correcto. Y trabajemos este año, estos 6 meses que vienen, que ya no son ni los 6 meses, porque después ya de noviembre y diciembre son puras actividades de comer. Pero aprovechemos este tiempo, programe su mente, y piense que si no llegamos a la meta, pero por lo menos es menos lo que queda y podemos completarlo en los primeros meses del año que viene. Sí. Pero si no, gracias, Señor, por un año más de vida. Gracias, Señor. Y de ahí no pasamos. Claro. Y eso nos enferma. Y Satanás no se preocupa porque uno vaya a la iglesia. Sí. Satanás se preocupa cuando nos metemos de lleno con Dios. Correcto. Entonces el diablo se preocupa. Yo le digo a la gente, si el diablo no le ataca, es porque son cuates. Ajá. ¿Sí? Así es. No ataca a sus enemigos. Sí. Entonces, pero cuando uno busca de Dios y busca prepararse y tomar en serio las cosas del Señor, el enemigo siempre va a poner una oposición. No esperemos que nuestro enemigo nos celebre. Qué bueno que ya quieres dejar de tomar, qué bueno que ya no eres mujeriego. Él siempre va a querer atraparnos en el pasado, en nuestro estilo de vida pasado. Claro. Por eso, tan importante lo que habla de usted acerca del discipulado, porque es una nueva vida la que Dios nos ha dado. Claro. Sí, entonces, tan importante. Sí, porque tenemos que enseñarle a la gente a dejar lo que no funcionó. Y hay que desocuparlo. Hay que limpiarlo. Correcto. Porque no se puede agregar en algo que ya está lleno. Yo les digo, una pregunta les digo. Un vaso que está en un cuarto de agua, a la mitad del vaso, o lleno, o menos de lo más vacío que le digo, ¿el vaso está lleno o está vacío? Me dice, ¿tiene poquito? Le digo, no. El vaso está lleno.
Y cuando uno lo ve por fe, ¿verdad? Sí. Correcto. Claro. Y cuando uno tira eso, entonces se comienza a llenar con una nueva visión, Sí. con un nuevo propósito. Y es cuando nos comprometemos con Dios, porque lo que no funcionó, lo botamos. Sí. Porque no podemos llenar cosas buenas en algo que está malo. Por eso el Señor decía, no puede salir agua de una misma fuente, Sí. amarga y dulce. Sí. O sale amarga o sale dulce. Sí, correcto. Pero tenemos que desocuparlo, Correcto. porque si no se contamina lo demás. Sí. Entonces necesitamos pasar por ese proceso de cambiarlos. Sí. Y a veces la gente piensa que cuando uno le habla de cambiar la mente, tienen muy mala información de lo que es cambio de mentalidad. Porque oyen tanto de controles de la mente, de todo, y todo lo llevan más allá al ocultismo, Claro. más que a lo espiritual. Correcto. De transformación de nuestras vidas. Y eso a veces nos pasa. Sí. Los hermanos están ahí, pero tienen escondido el arado. Si aquí, pues, si después de cierto tiempo no logro lo que quiero, pues, regreso. Ahí tengo el arado guardado. Correcto. Y eso no funciona así. O somos o no somos. Correcto. Por eso se nos dicen, los historiadores dicen que, creo que fue Cortés que vino, que cuando llegaron a la costa de México, quemó los barcos. Ajá. A medianoche para quitar toda posibilidad de volver a España. Exacto. Ahora, no hablo de para bien o para mal, pero hablo de la acción decisiva. La acción, es que eso es lo que se ve. Tenemos que accionar. Sí. Lo que pasa es que le tenemos miedo a lo nuevo. Estamos más acostumbrados. Cuando uno hace un cambio en la iglesia, hermano, pastor, pero ¿por qué vamos a hacer cambios si tenemos años y lo que hacemos nos ha funcionado? Este es un conformismo, porque ya se acostumbraron, se adaptaron a un sistema, pero no quieren ir más allá de lo que hay. Por eso dice que aún lo mejor está por venir. Y aún dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quiere decir que hay cosas mejores. Sí. Pero si no cambiamos nuestra mente, somos conformes. Y ahí nos quedamos. Sí. Hay gente que en un trabajo dice, yo me siento bien, ya llevo años ahí, y yo pienso que ahí me voy a jubilar. Dios lo respeta, porque es bueno. Pero muchas veces nos tienen que correr de un trabajo, después de tanto tiempo. Sí. Y dice, ¿y ahora qué? Pero no se da cuenta que en lo que nosotros le llamamos fracaso, Dios saca ventaja. Correcto. Porque si Dios nos quita de un lugar bueno, es porque nos quiere llevar a otra dimensión mejor. Sí. Pero como estábamos acostumbrados, no queremos. Sí. Y entonces en la iglesia los cambios muchas veces son bastante fuertes. Sí. Porque la gente está acostumbrada a la rutina. Correcto. Pero Dios nos dice que tenemos que ser transformados. Correcto. La Biblia todo el tiempo nos está hablando, renovaos en vuestro entendimiento. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Cómo voy a buscar el reino de Dios primeramente? Cambiando mi mente. Correcto. Si no, hay esos cambios. Sí. Puedo leer la Biblia y la puedo estar leyendo todos los días y encuentro cosas que les puedo llamar bonitas, Sí. pero que no rompen mis tradiciones, porque ya estoy acostumbrado a actuar, a vivir y a pensar así. Correcto. ¿Cómo está, hermano? Tranquilo, hermano. Bendecido y en victoria. Y eso es un total conformismo. Correcto. Ahora, Deuteronomio nos muestra algo increíble, ¿verdad? La palabra Deuteronomio significa segunda ley, o sea, la segunda ¿Sí? dictación de la ley. Pero salen de Egipto y acampan al lado de Sinaí por un año. Y luego llega
el Señor con ellos a decirles, han estado al lado de este monte demasiado tiempo. Sí. Este no es el plan, es un lugar de transición. El plan está al otro lado del Jordán, en la tierra prometida, pero mucha gente se queda atascada por el conformismo, por la comodidad, y porque lo que a veces lo que la persona busca es esa comodidad mental, se pudiera decir, ¿no? De que está acampando en un lugar y que está bien, pero Dios es un Dios con movimientos al frente. Claro. Correcto. Entonces, todo este proceso que usted nos está hablando este día, pues nos ha hablado de la disposición. Claro. Que tiene que haber un cambio de disposición hacia Dios. Claro. Luego habló acerca de tomar resoluciones, de quedarnos en el Señor, de mantenernos en el Señor firmes. Y luego está hablando acerca de transformación. Sí. Y entonces, ya como vamos cerrando esta parte del podcast hoy, ¿cómo nos diría usted que podríamos poner en orden o en efecto rápidamente algo de lo que nos ha hablado? Bueno, la palabra de Dios es clara, que Dios hace un trabajo perfecto en nosotros. Él nos cambia. Sí. En el cambio de Dios viene un cambio total desde la cabeza hasta los pies. Y esta es la mejor forma que podemos tener, dejar que sea Dios quien nos vaya guiando, pero también yo tengo que estar dispuesto a los cambios. Sí. Porque no voy a caminar de una manera que yo quiero. Uh-huh. Porque confundimos lo que es vivir en la voluntad de Dios con lo permisivo de Dios. Uh-huh. En lo permisivo yo le pido a Dios, pero se hace como yo digo. En la voluntad de Dios yo dejo que Dios trabaje en mí. Sí. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Correcto. Y creo que esto es lo que necesitamos hacer. Perfecto, muy bien. Ok, entonces muchas gracias a nuestro hermano Edgar. Vamos a estar viendo algunos temas adicionales. Regresamos pronto.